Continuamos, hermanos, en nuestro recorrido a través del libro de Ruth, una historia profundamente conmovedora que revela la gracia redentora del Evangelio en medio de lo cotidiano. En nuestra entrega anterior reflexionamos sobre cómo el dolor puede ser el medio que Dios usa para hacernos regresar a Él. Vimos la salida y retorno de la familia de Noemí, una historia que comienza con pérdidas, pero que por la gracia de Dios termina en esperanza. Aprendimos que nuestra tarea es obedecer, esperar con fe la visitación del Señor y rendirlo todo a Cristo confiando en su provisión. A partir de este punto, hoy nos adentramos al segundo capítulo de la historia. Y mientras leía, me venía a la mente una película clásica titulada Field of Dreams, o Campo de Sueños, del 1989. Está protagonizada por Kevin Costner, y hay una frase que se hizo popular con esta película que se llama If you build it, it will come, he will come. O si lo construyes, él vendrá. Y dice esta frase icónica que está sobre la cual se enmarca esta película, que en esencia hay una esperanza que impulsa al protagonista que hace algo que parece como que absurdo, que es construir un campo de béisbol en medio de su maizal, mientras está teniendo una situación difícil económica. Al final, cuando crea este campo, viene un equipo rarísimo que son como unos fantasmas, y ahí se da una trama interesante en donde solamente podían ver los jugadores quienes tenían la fe para verlo y el otro no lo veía, y era algo muy, muy interesante. Pero lo interesante de la película es que lo que la gente piensa que es el objetivo al final no lo es. Al final, lo que está buscando la película es reencontrar al personaje principal con su padre. Y algo similar pasa con el relato de Ruth. Ella sale al campo en busca de algo inmediato, un alimento para su suegra y para ella, pero Dios tenía algo en mente más grande. Lo que parecía ser un encuentro fortuito con Booz se transformaría en el inicio de un plan redentor. Ruth pensó que iba por espigas, pero Dios la estaba realmente guiando a un redentor. Y hoy descubriremos o veremos cómo la soberanía de Dios actúa a través de las cosas que aparentemente son comunes para mostrarnos su gracia y llevarnos a la redención. Y como Field of Dreams, lo que parece que es casualidad, realmente es la mano invisible de Dios obrando. Ruth fue en busca de pan y encontró a Booz. Ruth encontró gracia en lo ordinario, y esto lo veremos en 3 movimientos del texto. Veremos cómo Ruth enfrenta la vida en los versos 1 al 3. Luego veremos cómo Ruth recibe gracia en los versos 4 al 16. Y por último veremos cómo Ruth se encamina a la redención en los versos 17 al 23. Y la idea que quiero que quede en sus mentes y corazones, hermanos, es que la soberanía de Dios actúa a través de medios comunes para mostrar su gracia y conducirnos a la redención. La soberanía de Dios actúa a través de medios comunes, ordinarios, sencillos, simples, para mostrar su gracia y conducirnos a la redención. Le invito a que oremos. Padre amado y Dios todopoderoso, Padre, a pesar de mí, a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mi pecado, además, más allá de mis indisciplinas, Señor, edifica tu iglesia. Hazlo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver cómo primero Ruth enfrenta la vida. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 2 y veamos los
el primer versículo. Ruth 2:1. Dice la palabra del Señor. Tenía Noemí un pariente de su marido, nombre rico de familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. En esta primera parte del relato se introduce a uno de los tres personajes principales, Boz. El texto explica que Boz tiene dos características particulares. Primero, que era pariente de Elimelech, un detalle que es fundamental para entender el resto de la historia, especialmente con relación a Noemí y la ley de redención que veremos más adelante en la serie. Y segundo, que era rico. El significado de los nombres en el libro de Ruth se vuelve un recurso recurrente y lo hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, en el capítulo 1 vimos que Belén significa casa de pan y coincidencialmente carecía de pan Belén. O en el caso de Noemí, que su nombre significa placentera o dulce, y ella pidió cambiar su nombre a Amara, que significa amargada o amargo. Boz también encaja en esta dinámica de nombres. Es un nombre prácticamente único en toda la Biblia. Y aunque hay diferentes interpretaciones de qué significa este nombre, el consenso es que Boz significa fuerza, ya sea espíritu fuerte o en el que está la fuerza. En este contexto aparece el nombre en el templo de Jerusalén, en el templo de Salomón, en donde habían dos columnas. Una se llamaba, se me fue. Ok, estas dos columnas tenían un significado interesante porque estaban al frente del templo. Entonces, dice el comentarista Tony Merida que estas columnas estaban de pie enfrente del templo. Estaban propiamente dicho estas dos columnas. Estas establecerían y eran el que daba fuerza, la promesa de Dios y el poder de Dios exaltados. Y la historia de Ruth muestra el poder de Dios para que sus promesas se cumplan y Él usa a Boz como parte de este plan. De manera que Dios tiene un mensaje a través de Boz. Un mensaje de redención que se va a ir desempacando poco a poco a través del libro. Recordemos que Ruth se marca dentro del contexto histórico de los jueces, que es considerado uno de los periodos más oscuros de todo Israel. Y Dios, a través de la historia de Ruth, nos muestra que aún en el momento más oscuro, aún cuando el pecado está abundando, Dios visita a su pueblo. Y no solamente lo visita, sino que trae redención. Porque nuestro Dios, hermanos y hermanas, es un Dios que redime. Partiendo de esto, Boz no es solamente una pieza central porque es rico y porque era pariente. Es una pieza central porque a través de él Dios redime al pueblo representado en Noemí y también a los gentiles representados en Noemí, en Ruth. En ese sentido, la historia de Ruth continúa presentando la gracia de Dios. En el capítulo anterior cerramos con esperanza, con el inicio de la siega. Y ahora vemos a Ruth que está enfrentando la vida. Vaya conmigo, por favor, en el verso número 2 del capítulo 2 de Ruth. Ruth, capítulo 2, verso 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Aquí vemos la dinámica a la cual se refería Ruth cuando dijo a Noemí que no se apartaría de ella. Esta dinámica se resume en que Ruth haría todo lo que fuera necesario para sobrevivir. Recordemos que la condición de Ruth y Noemí no era la mejor. Mujeres, viudas y sin hijos. Y de las dos que podían trabajar, una era extranjera. En un pueblo pequeño que sabían que Ruth era moabita. Un pueblo despreciado por Dios. En ese sentido, Ruth tiene que enfrentar la vida. Y probablemente de una de las maneras que ella menos esperaba, que es
recogiendo, escuche bien, sobras. Vaya conmigo, verso 3 del capítulo 2 de Ruth. Fue pues, y llegando y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era familia de Elimelech. Esta labor de espigar era común en Israel. Israel, como todo el resto del mundo antiguo, era un pueblo agrícola. Y Dios había estipulado normas o mandamientos que también incluían el tema de la plantación y la cosecha de tierras. Dentro de estas normas se incluía que en tiempos específicos se plantaban tales cosas, en tiempos específicos se recogían tales cosas, pero también había un elemento de generosidad. Y esta generosidad estaba vinculada a la condición previa de Israel, que era ellos fueron esclavos. En ese sentido, Israel debía siempre pensar en su prójimo. No como un extranjero, sino desde la perspectiva que ellos vivieron de esclavos. En ese sentido, el Levíticos se presenta como Dios ordena que cuando haya una siega, que es la recogida, no debía ser de todo el campo. Es decir, una persona tenía una tierrita, un conuco, un pedazo de tierra, y no podía cosecharlo todo. Tenía que pensar en las mujeres, viudas, extranjeros y pobres, para que ellos tuvieran sustento. Y en Deuteronomio lo explica mucho más claro. Vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 24, versos 19 al 22. Deuteronomio capítulo 4, versos 19 al 22. Dice la palabra del Señor: cuando ciegues tu mies en el campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en todas tus obras, en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado atrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Noten que Dios vincula el acto de generosidad con la esclavitud de Egipto. Y ellos saben lo que significa no tener comida. Pero al mismo tiempo noten que estos vulnerables, viudas, huérfanos, etc., sobrevivían de las sobras. Lo que representa una dificultad por varias razones. Primero, no era un trabajo estable. Estaba basado en disponibilidad. Segundo, eran sobras, lo que significa que no siempre era suficiente. Y tercero, en el caso de Ruth, ella estaba sola. Habían, evidentemente, más personas, igual que ella, buscando qué comer. Y es muy lógico pensar que habían familias. Entonces, imagínense, una familia de 4 recogiendo y Ruth sola. Es una escena, hermanos y hermanas, bastante dura y difícil. Algo que no se suele resaltar. Sin embargo, Ruth enfrentó la vida. Y esto es un llamado a nosotros hoy, que a pesar de las circunstancias, tenemos que enfrentar la vida. Dios no nos llama a estar sentados esperando que baje el maná del cielo. Sí es cierto, Dios enviaba el maná, pero al mismo tiempo, si ellos no recogían, no comían. Tenían que recogerlo y que prepararlo. Dios no es un Dios de vagos. Dios es un Dios de gente laboriosa. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso o del vago desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes se enriquece. Eso no significa que Dios hará rico al creyente que trabaja. No. Los proverbios son principios de vida, no fórmulas matemáticas. Sin embargo, Dios respalda su palabra y promueve la diligencia y la responsabilidad. Y Ruth nos muestra que la parte poética del capítulo 1, que se escucha muy bonito,
el capítulo 2 hay que ponerlo en práctica. Y que nosotros, con buenas o malas, tenemos que trabajar. Tenemos que esforzarnos porque la vida se enfrenta. Ahora, la diferencia que hay entre el vago y el diligente es que el diligente, Dios premia su diligencia. ¿Por qué? Porque Dios está en control. ¿En qué? En las cosas ordinarias. Vayan conmigo al verso 3, Ruth 2, 3. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era familia de Elimelech. En Ruth 2:3 leemos que dice la palabra aconteció, que Ruth llegó al campo de Booz. En hebreo esta palabrita sugiere suerte, casualidad. Pero ¿qué sucede? Que en el mundo bíblico no hay casualidades. Todo está bajo el control de Dios. Y el autor quiere mostrarnos que incluso en lo cotidiano Dios actúa soberanamente. Querido hermano y hermana, aunque parezca un día más, aunque no veas a Dios obrar, Él está trabajando. Ruth y Noemí lo habían perdido todo y solo trataban de sobrevivir. De manera que esta casualidad para ellas es un paso más al propósito de Dios. Por lo tanto, no subestimes lo rutinario o lo inesperado. Como humanos, damos por sentado que tenemos que estar vivos. Damos por sentado que yo me acuesto en la noche y me voy a levantar. O damos por sentado que salgo y vuelvo tranquilo. Damos por sentado que el sol tiene que alumbrar. Damos por sentado que mi esposa me tiene que amar. Damos por sentado que tengo que comer. Y no vemos el milagro de Dios en que cada día abrimos los ojos. En que cada mañana sus misericordias son nuevas. ¿Cuántas personas conocemos, hermanos y hermanas, que se acuestan tranquilos en la noche y no amanecen? ¿Cuántas evidencias tenemos de que salimos a un lugar y pasa el accidente a 2 esquinas? Si damos por sentado que vamos a salir y vamos a regresar. Hermanos y hermanas, cada día es un regalo de Dios. Y que tengamos la oportunidad de regresar a la casa, y en mi caso particular, yo no sé cómo mis hijas se dan cuenta, pero cuando llegan y se dan cuenta que estoy ahí, las 2 vienen corriendo y me saludan. Me abrazan durísimo. Señor, reprenda. No. Pero ¿cuántos hombres no tienen esa oportunidad que tengo yo? Y usted lo sabe. Amo a mis hijas por eso. Y si yo doy por sentado que son mis hijas y tienen que hacerlo por eso, no estoy valorando el milagro que es eso. Hermanos y hermanas, es un regalo de Dios. Que estemos aquí, que estemos en familia, que no haya discusiones. Hermanos, es un regalo de Dios. Que usted no tenga una esposa complicada, es un regalo de Dios. Que usted tenga a un esposo raro, es un regalo de Dios. Pero no se queda ahí. Ruth recibe gracia. Y esta sección, que es la parte más densa de todo el capítulo, veremos una serie de interacciones o diálogos entre Booz, su capataz, y Ruth. Y la primera interacción es entre Booz y su mayordomo. Vaya conmigo al versículo 4 al 7. He aquí que Booz vino a Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab.
y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores desde entre las gavillas. Entonces entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. En Ruth 2:4 vemos la primera interacción directa de Booz y con ella aparece una clara evidencia de lo piadoso que era Booz. Noten el saludo, Jehová sea con vosotros. Y ellos responden, Jehová te bendiga. Este intercambio revela que Booz no solamente tenía temor de Dios, sino que tenía una cosmovisión basada en Dios. No era una formalidad ocasional, sino también era un aspecto de reverencia de parte de Booz. Y al notar que Ruth estaba ahí, lo que nos dice que Booz conocía a sus empleados. Es decir, Booz se da cuenta de que hay una persona diferente. Y el mayordomo responde que esta joven moabita que volvió con Noemí, que ha estado trabajando prácticamente todo el día. Y esto se muestra, esto es una breve escena del patrón de Booz, que es un hombre justo, observador y respetuoso, tal como le enseña la ley, que dice Deuteronomio capítulo 24, 14 y 15, no oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. La actitud de Booz refleja que él es un fiel cumplidor de este mandamiento. Era un hombre temeroso de Dios, no solo en lo personal, sino también que trataba con justicia a quienes le servían y con dignidad. Pero tenemos entonces la segunda interacción, versos 8 y 16. Y en esta segunda interacción vamos a ver 3 etapas. La primera es en donde Booz le provee seguridad a Ruth. La segunda, donde Booz reconoce lo que Ruth ha hecho. Y la tercera, en cuanto Booz bendice en 2 momentos distintos a Ruth. Vaya conmigo, veamos la primera interacción de seguridad. Versos 8 y 9. Entonces dijo Booz a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Esta seguridad se ve en el sustento que se traduce en 4 niveles. Primero, no tienes que ir a tu lugar a buscar empleo. Número 2, tienes privilegios para recoger. Número 3, tu integridad física estará segura. Y número 4, sustento mientras trabajas. Aunque dentro de estos tiempos se ve esto sencillo, realmente en el tiempo de Ruth no lo era. Esta era una gracia extraordinaria entre Ruth y Booz. Porque ahora ya Ruth no estaba en el grupo de lo que tenía que esperar hasta que el grupo de Booz terminara. Ya ella pasa a este grupo. Ella no se lo merecía, hermanos. Ella fue una privilegiada y desde aquí se empieza a ver la gracia del evangelio. Ruth era extranjera, ella no se lo merecía, pero recibió gracia. Y al igual que nosotros, hermanos, hermanas, hemos recibido gracia. ¿Cómo lo vemos? Efesios capítulo 2, versos 12 y 13. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Resumen, ustedes eran Ruth y ahora son pueblo. Hermanos y hermanas, pura gracia. A través de Cristo ya no somos lejanos, ya no somos jornaleros, somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del pueblo y vos reconoce eso. Ruth le extiende gracia.
no porque ella sea bella, no porque ella sea joven, por pura gracia. Y esto genera una reacción. Ruth reacciona. Verso 10. Entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia entre tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Tome en consideración que Ruth no tiene idea de quién es vos. Y tome en consideración que ella sabe que es moabita. Y que ella sabe que entre Moab e Israel no hay junta. Los de Moab no eran bienvenidos en Israel. Y ella está sorprendida por esto, porque ella sabe que es extranjera. ¿Alguna vez has pensado que te has merecido la salvación? La salvación, hermanos y hermanas, es un regalo inmerecido. Y como Ruth tenemos que decir: ¿pero qué fue lo que yo hice para merecer esto? Decir que sí y ya. Hermanos y hermanas, ninguno de nosotros merece la salvación. Y al igual que Ruth, tenemos que bajar nuestro rostro y decir: gracias, Señor, porque yo no me merezco la salvación. Y ante esta pregunta, vos responde. Verso 11. Respondiendo vos le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Sí, vos reconoce el sacrificio que ha hecho Ruth. Y cuando lo enmarcamos dentro del contexto del Evangelio, lo que podemos ver es que en el Evangelio no importa tu condición, no importa tu origen, sin embargo, los sacrificios no pasan en vano delante de Dios. Dios parece que tiene algún tipo de libreta que lleva anotaciones tuyas. ¿Cómo lo vemos esto? Mateo capítulo 19, versos 28 y 29 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces. Vamos otra vez. Usted pone 1 y le devuelven 100. 100 veces más. Y para ponerle un cherry al helado, y heredará la vida eterna. Todo esfuerzo hecho por amor de Cristo será tomado en cuenta como parte del galardón eterno. Ahora, debo explicar esto, porque esto no tiene que ver con la salvación. La salvación es un don de Dios, otorgado a personas regeneradas por el Espíritu Santo, y viene cuando venimos a Dios en arrepentimiento y fe. Es decir, no somos más o menos salvos por hacer más o menos obras. Sin embargo, Dios sí valora el sacrificio. Él reconoce los sacrificios que hacemos cuando venimos a la fe. Decisiones difíciles como las de Ruth, momentos en los que tenemos que elegir entre oportunidades, ayudar cuando tenemos poco o soportar el desprecio a causa de la fe, incluso en la familia. Es común que al venir a Cristo algunos sufran la oposición familiar. Por ejemplo, que uno de los esposos viene a la fe y el otro esposo o la esposa dice: la iglesia o yo, tu Cristo o yo, poniendo tropiezos al otro cónyuge para venir a Cristo. O jóvenes que vienen a Cristo con una familia que tiene padres inconversos, que le ponen la vida de cuadritos a ese joven. Estos creyentes son probados, tentados, heridos, pero perseveran, hermanos. Y a este sacrificio que hacen, Dios no lo pasa por alto. Dios lleva cuenta, Él sabe el sufrimiento, Él conoce lo que ha sufrido. Y un día, cuando te dé tu corona de justicia, si tenías 5 gemas, la mía, la suya va a tener 25 porque aguantó más que yo. Dios reconoce el sacrificio, hermanos y hermanas. Y qué bueno que lo hace.
Qué bueno que no tiene que ver con la salvación, que es un don de Dios la salvación, pero Dios sabe que pasamos trabajo aquí. Dios lo sabe. Y luego de reconocer el sacrificio, Boaz bendice a Ruth. Verso 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. En esta bendición, Boaz reafirma lo que suele pasarse por alto. Esta bendición incluye que Dios retribuya lo que ya Ruth ha hecho por Noemí. Y lo hace en un lenguaje poético, en donde dice que ella ha venido a refugiarse en las alas de Dios. Esto alude a la protección de Dios. De manera que Boaz está bendiciendo a Ruth para que Dios le provea y le proteja. Esos tres niveles de seguridad, reconocimiento y bendición hacen de esta segunda intervención un evento divino. Un evento donde Ruth quede impactada por este hombre que no, aún al día de ahora no sabe quién está hablando. Y ella reconoce que es una gracia inmerecida. Verso 13. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracias delante de tus ojos, porque me has consolado, porque me has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Hermanos y hermanas, esta interacción revela el Evangelio, que es una gracia redentora, en donde Él utiliza a un redentor, que de ahora en adelante veremos esta palabra con mucha frecuencia. Es decir, Boaz funge como ese redentor, es esta imagen de Cristo, hermanos y hermanas. Cristo vino a redimirnos. Y Boaz es un ejemplo de eso. Lo que quiero que en sus corazones, hermanas, es que es una gracia que ella no se merecía. Ella recibió seguridad, reconocimiento y bendición. Pero no se quedó ahí. Sobreabundó. Verso 14 y 16. Y Boaz le dijo: a la hora de comer, ven aquí y come el pan y moja tu bocado en vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y le dijo del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que la recoja y no la reprendáis. Boaz extiende la gracia a Ruth hasta que se satisfizo. Le hace partícipe de la comida familiar. Y note lo siguiente: Ruth siguió trabajando. Aunque ella recibió esta bendición, no se quedó como el perezoso, siguió trabajando. Y esto revela el carácter tanto de Boaz como de Ruth. Por eso vemos a Ruth que ha recibido gracia que no merece, pero no se queda en trabajar. Y por otro lado tenemos a Boaz, que aunque Ruth es una mujer piadosa, él tiene suficiente para servirle, sabiendo que puede sustituir sus necesidades. Esto quiere decir que nosotros debemos esforzarnos y al mismo tiempo brindar asistencia a quien lo necesite. Y así entramos a la última parte, que es cuando Ruth se encamina a la redención. En esta última parte de esta escena, vemos cómo Ruth va como que perfilándose hacia la redención. Tanto la palabra redención como redentor son claves a través de todo el libro de Ruth, ya que al final del día, esa es una historia que no es de amor, sino de redención. Vaya conmigo, versos 17 y 18. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Por un tema de tiempo no voy a abundar en esta parte, pero de manera puntual, cuando Ruth regresa donde Noemí, vemos que Noemí se sorprende por la cantidad que ha traído. Un efa, para lo que estamos haciendo cálculos, son más o menos 20 a 25 kilogramos.
de cebada. Es decir, estamos hablando de más o menos 44 a 48 libras de cebada. Lo que significa que ella en un día, más o menos, claro, calculando ahí más o menos, tiene comida por 2 meses y medio. Imagine esto, Ruth sale por la mañana con la expectativa de que traería algo para el día y para la noche quizás. Y de momento ahora viene Ruth con este saco de cebada que probablemente ni siquiera puede cargarlo bien. Imagínense, son 45, miren hermano, eso es mucho. Agarrar con eso que van al gimnasio, que levante de 15 libras, póngalo con un saco para que usted vea. Fuerte, 200 libras, póngalo con un saco de arroz para que usted vea cómo. Interesante, ¿verdad que sí? Si imagínense esta joven, 45 libras ahí. Y es muy probable que ella no estuviera cerca de la casa de Noemí. Es probable. Y le dijo a la suegra, verso 19 y 21, ¿dónde has espigado hoy? ¿A dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó a su suegra con quien había trabajado. Y ella dijo, el varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno que nos puede redimir. Y Ruth la moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado mi siega. Aquí es donde Noemí hace las conexiones y empieza como que a estar lucubrando y encajar. Vos no es un extraño, es un pariente de Elimelech. Y aunque la Biblia no especifica qué tipo de pariente era, algunos sugieren que era o un primo, o un sobrino, o quizás algún tío. Pero eso es irrelevante porque al final del día parece ser que era alguien cercano que lo iba a hacer. Y Noemí observa esto, que Boaz estaba soltero, disponible, tenía recursos y mostró un interés genuino en Ruth. De momento Ruth era bonita. Y esto nos muestra la agudeza espiritual de Noemí. Ella no solamente reconoce el alimento inmediato, sino que percibe la posibilidad de redención. Por eso, sabiamente guía a Ruth al verso 23. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Aunque algunos pudieran ver a Noemí como una casamentera, su acción va más allá de eso. Noemí no solo percibió la disposición de Boaz, sino también su carácter. Es importante notar que Boaz, aunque tenía derecho a redimir, no estaba obligado a hacerlo, ya que no era ni hermano de Malón, que es el esposo de Ruth, ni de Kelión, que era el esposo de Orfa. Aquí es donde vemos algo precioso, la gracia de Dios obrando en lo ordinario. Dios guió de manera silenciosa, pero soberana, los pasos de Ruth y Noemí. ¿Cuántos campos había entre Ruth y Boaz? No lo sabemos. ¿Cuántas opciones tenía? Varias, pero Dios soberanamente fue llevando los pasos de Ruth. Y esto es clave, porque aunque es cierto que Ruth enfrentó valientemente la vida, lo que ella realmente necesitaba no era la provisión de 2 meses ni de 1 año. Ella lo que necesitaba era redención. Sí, ella logró una hazaña, pero la comida se acaba. Y por mucho que se esforzara, era mujer y no era sostenible en el tiempo. Lo que ella realmente necesitaba era ser redimida, ser rescatada de su condición. Algunos pueden pensar que pueden ganarse la salvación por obras. Dicen cosas como, yo no soy tan malo, nunca he matado a nadie, no soy tan mala persona, hago mis tareas. Es decir, para ellos no son lo suficientemente malos para ir al infierno, pero tampoco son extraordinariamente buenos para no merecer el cielo. Pero este razonamiento es equivocado. ¿Por qué? Porque su estándar es el equivocado. Usted no se compara conmigo gana cualquiera. Usted no se compara con el hermano o con la hermana, usted se compara con Cristo.
con la perfección de Cristo. Por lo tanto, no hay trabajo bueno que hagamos que nos dé la salvación. Sin embargo, usted no tiene que buscar la salvación. La salvación está disponible gratuitamente para usted hoy. ¿Por qué? Porque nuestro Jesús es nuestro voz. Nuestro Jesús es nuestro Redentor que vino, murió por usted y por mí. Y solamente tenemos que aceptarlo en arrepentimiento y fe. No importa cuántas veces hayas cruzado a la señora y le has ayudado con la compra a la señora. No importa cuántas veces hayas hecho cosas buenas, son insuficientes. Pero aquí está el Redentor. Aquí tenemos a Jesús. Permítame concluir. En estos versos vemos cómo Dios nos muestra su gracia a través de lo ordinario. Aquello que comenzó como un día común para Ruth se tornó en el inicio del plan de redención para ella, que la encaminaría al Redentor, que en el caso nuestro sería Jesucristo. Y al mismo tiempo nos muestra que tenemos que enfrentar la vida con gallardía, sabiendo que Dios puede proveer para nosotros, aún en el momento más amargo en que nos encontremos. Pero esto es temporal. Lo que Dios pueda proveer en esta tierra es temporal. Hay algo más grande, hay algo superior que es la salvación eterna. Y Cristo está aquí para dártela hoy. Gratis, sin ir a un campo, sin tener que estar escarbando. Solamente tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Cómo lo aplicamos? Número 1. Los retos de la vida se enfrentan. La vida no es un parque de diversiones. Y por lo general enfrentamos más dolor, escasez y circunstancias extremas que las cosas buenas. Pero si estamos en Cristo, Él proveerá lo necesario en el momento oportuno. Número 2, seamos sabios y perseverantes. Ruth nos enseña que aunque debemos agradecer los momentos de gracia, no debemos bajar la guardia. Ella siguió trabajando con diligencia hasta lograr su objetivo, que era llevar alimento a Noemí. Y su ejemplo nos llama a la constancia y la responsabilidad. Y número 3, busquemos la redención. Aunque Ruth alcanzó ciertas cosas, su necesidad más profunda no era de comida, era de redención. Y hoy esa redención está disponible en Jesucristo. En Él y solo en Él hallamos salvación y la restauración de toda nuestra vida. Por lo tanto, si aún no estás en la fe, si aún no has dado el paso de fe, si aún no eres cristiano, quiero decirte con amor y verdad, tus esfuerzos, tu buena conducta, tus obras, tus buenas notas, aunque son valoradas por la sociedad, no son suficientes para salvación. Puedes ser una persona honrada, trabajadora, respetable, como lo fue Ruth, pero aún así necesitas algo más, necesitas redención. Y las buenas noticias es que esta redención está disponible en Jesús. Solamente tienes que venir a Él en arrepentimiento y fe. No tienes que caminar miles de kilómetros, sino que ahora Cristo está disponible para ti. Ven a Él, ven a Jesús. Y si ya estás en la fe, gózate, porque tu redención está asegurada. Cristo dio su vida por ti, y aún siendo como Ruth, extranjera, sin derechos, apartada, maldecida, fuiste alcanzado por su gracia inmerecida. Y ahora tu llamado es claro. Esfuérzate como Ruth, pero no para espigar, sino para dar a conocer el Evangelio. Porque hay otras Ruths en el mundo que necesitan conocer a Jesús. Oremos, hermanos. Padre eterno y Dios todopoderoso,
toda la gloria y toda la honra es para ti. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú obras en lo ordinario. Porque tú haces maravillas en lo simple. Porque tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros pecadores y al igual que Ruth, nos redimiste. Te pido, oh Señor, que nos ayudes a tener esta verdad clara en nuestra vida, a disfrutarla, a gozarla y a ser proclamadores de la redención que tú nos das. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.